Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el que ronca en esta negra noche neoliberal, su consejero de internautas, un consejero en salud, ambiente y gobernabilidad, que hoy día les va a hablar acerca de las elecciones de los que se avecinan, que serán el próximo año, sobre los consejos cantonales, los consejos parroquiales, provinciales, ¿no? Y los municipios, alcaldías y prefecturas. ¿Qué significa estas elecciones? Bueno, en primer lugar, se han organizado los países, los diferentes partidos para participar y están ahora volviendo a nombrar sus directivas. Recordemos que el Ecuador fue un botín político, un botín en general para los conquistadores españoles, fue un botín para la Iglesia Católica, que inclusive llegó a considerar a Quito una ciudad santuario durante la época colonial. Fue un botín para los criollos en la época de la independencia. Recordemos que los que nos dieron el primer grito de la independencia eran los hacendados de la Sierra Norte, especialmente de la provincia de Pichincha, que no querían pagar a los impuestos al gobierno español. Después de la guerra de España, la corona española quiso recaudar recursos a través de impuestos a los terratenientes, pero además quiso eliminar el concertaje, y los terratenientes de aquí se oponían a liberar el concertaje. El concertaje era que los terratenientes tenían y eran propietarios no solo de la tierra, sino de los indígenas que vivían en esa tierra, y no les pagaban ningún salario, simplemente por el derecho de vivir dentro de la hacienda y de disponer de una pequeña parcela que se llamaba Huasipungo. Les obligaban a trabajar y a mantener deudas con el dueño por generaciones. Esta gente que se opuso a la liberación del concertaje, entre esos la Iglesia Católica, que además de que fue expulsada a los jesuitas, se les quería obligar ahora a liberar a los indios de sus haciendas, siendo ellos los mayores terratenientes, se unieron con los criollos para darnos el primer grito de independencia, que en realidad era independencia de ellos, la independencia de las congregaciones religiosas y de sus propiedades, y la independencia de las propiedades de los ricos criollos que ya no querían seguir pagando impuestos al imperio español. No fue una guerra de independencia de los seres humanos. No se liberaba a los negros, no se liberaba a los indios, no se liberaba a las mujeres, no se liberaba a los pobres. Se liberaba fundamentalmente a los ricos criollos de América Latina. Entonces, no era lo que nos habían dicho, no era la verdad lo que nos habían contado. La independencia el 10 de agosto, el 24 de mayo no fueron realmente gritos de libertad, solamente fue cambiar la cara del mismo verdugo, del mismo dueño, del mismo pillo, del mismo malvado. Hoy, que Ecuador pasó de ser botín de los conquistadores, botín de la Iglesia Católica, botín de los criollos, botín de las transnacionales. Acordémonos que llegó Texaco, llegó United Fruit, y ellos hicieron y deshicieron en este país. Llegó Occidental a sacar petróleo. Luego pasamos a ser botín. Ahora somos botín de los partidos políticos y de los servidores públicos. Se creó un estado burocrático donde usted y yo pagamos la electricidad, el agua, los impuestos, todo para mantener una burocracia. Esa burocracia se convirtió en partido político, el MPD. Pero además estamos gobernados por partidos políticos que tienen propietario. Por ejemplo, en este momento estamos gobernados por el partido Creo, que tiene como propietario al presidente de la República, Guillermo Lasso. Él es el que financia, paga, pone los
candidatos, decide quién es y quién no es dentro de su partido. Él es el dueño y señor de ese partido. Y tenemos partidos como por ejemplo Alianza País, que ahora está en la completa decadencia, que fue la obra creada por Rafael Correa y que se convirtió en el partido de los traidores, de gente que no tuvo ningún escrúpulo en traicionar a Rafael Correa. A su vez, tenemos el partido Revolución Ciudadana, que no sabemos si ese partido, Revolución Ciudadana, es el partido de los que son fieles seguidores de un concepto ideológico, o sea, de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que es la redistribución de la riqueza, el poder y los conocimientos entre la población, o si se trata de un partido de los esbirros, de los ladinos, de los lamepatas, porque el problema de Rafael Correa es que se rodeó de ladinos, de esbirros. ¿Y cómo hizo eso? Creó un culto en el que cada sabatina, que era un momento importantísimo, porque al igual que el presidente López Obrador, que lo hace las mañaneras, todas las mañanas, él daba un informe de su actividad y las obras y las cosas que había hecho cada semana. Y lo tenía que hacer porque los medios de comunicación le negaban o tergiversaban toda la información y todo el trabajo que él hacía. Entonces, para combatir eso, esa guerra mediática que libraba contra los grandes medios de comunicación, hacía reuniones sabatinas. Pero el problema de las sabatinas fue que había una fiesta, había una celebración, había una reunión, había halagos, había homenajes, había inauguraciones, había farras, había todo lo que se quiera, y eso terminó convirtiéndose en un culto a Rafael Correa y un culto al esbirrismo. Ser esbirro, ser ladino de Rafael Correa se convirtió en un camino para mantener el poder y la presencia. Entonces nos preguntamos si el movimiento que tiene ahora Rafael Correa, RC, se llama Revolución Ciudadana, que las mismas siglas de Rafael Correa, no sigue siendo un culto a Rafael Correa y a los esbirros de Rafael Correa y de los esbirros de Rafael Correa. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Pero también tenemos partidos de los indígenas, y los indígenas que tienen Pachacútec fue tomado por un grupo de indígenas llamados Ponchos Dorados, que son gente que, al igual que en los tiempos de la colonia, los mayorales, los capataces de las minas y las haciendas, que eran indígenas, se convirtieron en verdugos de su propia gente, en los malditos. Se decía que era peor el capataz que el patrón. Y hoy los Ponchos Dorados, que están en la asamblea y que son indígenas ilustrados o que han saboreado un cargo público, se han convertido en individuos traicioneros, como lo fueron los indios Cañaris y otros indígenas en la conquista de América, que se asociaron con los conquistadores españoles, como ahora se han asociado con la embajada norteamericana para mantener, para lucir, para hacer poder en el Ecuador. Y esto nos lleva a otro tipo de partidos políticos como el de Abdalá Bucaram, donde los ladrones, los pillos, han formado una asociación, como cuando se forma un cartel, como el cartel de los choneros, como el cartel de los lagartos, el cartel de Juárez, el cartel de Sinaloa, el cartel de Medellín o el cartel de Cali, igual.
solamente que los carteles de la droga quisieron convertirse en partido político y no pudieron en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador se convirtieron en partido político mediante el movimiento de Abdalá Bucaram, que reúne a gente que son, no digo traficantes, pero son gente ladrona, gente sin escrúpulos, como lo ha probado el que ahora su líder máximo y dueño del partido, Abdalá Bucaram, esté enjuiciado por haber robado a los ecuatorianos en las compras públicas durante la pandemia, inclusive de fundas para los muertos. Entonces tenemos el problema de que estamos en el momento en el que la burocracia y los partidos políticos son los dueños de este país y hacen lo que les da la regalada gana. Usted y yo pagamos impuestos para mantener a la burocracia de la empresa eléctrica, para mantener la burocracia de la empresa de agua, para mantener a la burocracia de la policía, para mantener a la burocracia del ejército, a la burocracia de las universidades, a la burocracia de las escuelas y colegios. Todo eso se volvió en un poder político. Ante esta situación, nos damos cuenta que, por ejemplo, la tierra y los cargos públicos son la obsesión de las organizaciones sociales. Nos damos cuenta que los impuestos y las compras públicas son la obsesión de los partidos políticos que hacen leyes, que ponen impuestos, que quitan impuestos, que hacen compras públicas, que hacen concursos, etcétera, etcétera. Y que los servicios y obras públicas son la obsesión de la burocracia dominante y, por supuesto, también de la nueva tecnología y de la nueva inteligencia artificial. Así pues, partimos de que las organizaciones sociales que han formado los negros, los indígenas, los trabajadores, las mujeres, inclusive los grupos LGTB, tratan de llegar fundamentalmente al poder y buscan lo que se llama la igualdad de derechos, vencer la discriminación y derrotar a los prejuicios, que son los que les han impedido a ellos sentirse integrados dentro de la sociedad ecuatoriana. Por el contrario, los partidos políticos, que ya comenzaron con los reyes y los ejércitos, luego pasaron a ser parte de las religiones, porque los partidos políticos habían partido conservador, que estaba con la Iglesia Católica, partido no conservador o liberal, que estaba contra la Iglesia Católica. Luego tenemos los partidos en sí como grupos privados o particulares, que comenzaron con los caudillos, con los caudillistas como Hitler, como Mussolini, como Velasco Ibarra en Ecuador, y luego han pasado a este sistema donde los partidos políticos lo que buscan es tener el control electoral, la publicidad, el control de la publicidad de los medios, y su fuerte fundamental, su negocio fundamental es vendernos el miedo y la mentira. Ese es el objetivo fundamental de los partidos políticos, vendernos el miedo y la mentira, para de esa manera ganar elecciones. Mientras que las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, lo que nos brindan, los que principalmente nos venden es el odio y el antiodio. El odio a los negros, el odio a los indígenas, el odio a los trabajadores, el odio a las mujeres, el odio a los gays, y luego tratan de revertir. Por el contrario, la burocracia y todo este aparato de máquinas de inteligencia artificial
que se está desarrollando en el mundo, que están muy vinculados a la ciencia, a la tecnología, a la fabricación, a la imaginación humana, que cambian nuestras relaciones con el tiempo, con la materia, con la energía, y que viven fundamentalmente de la innovación, de la novedad, de la novelería. Este grupo lo que nos vende fundamentalmente es la sorpresa, la admiración. Nos tienen en suspenso, nos venden el suspenso, nos venden la posibilidad, la oportunidad, porque nos hacen creer que nosotros dejaremos de ser pobres de la noche a la mañana, que nosotros dejaremos de ser ignorantes de la noche a la mañana, que nosotros cambiaremos nuestro modo de producir de la noche a la mañana. Y ese es el argumento fundamental que tienen. Finalmente, usted y yo estamos metidos en un juego que se llama el juego de la política, que al igual que el juego de la guerra o el juego de las religiones, en el juego de las religiones ganaba el que más feligreses tenía. En el juego de la guerra ganaba el que le derrotaba militarmente al otro. Y en el juego de la política simplemente gana el que gana las elecciones. Y una vez que usted cae en ese juego, terminan las elecciones, usted antes de las elecciones es como en un partido de fútbol. Se pelea con el delantero, el defensa, el arquero, el árbitro y todos los que estén en contra de usted. Cuando termina el partido, termina dándose muchas, acordándose, llorando o festejando, lo que sea, y se acabó. Al siguiente partido. Eso es más o menos lo que son las elecciones en Ecuador. Es el momento en que los partidos políticos se reparten el banquete. Y ese banquete es tremendo. Por ejemplo, en las elecciones seccionales, ¿cuál es el banquete? ¿Cuál es el botín a repartirse? Pues el botín a repartirse, en primer lugar, son las tierras. Los municipios, cuando logran hacer que las tierras pasen de predios rurales a predios urbanos, los predios urbanos ya no cuestan lo mismo que el predio rural, sino que cuestan 10 y hasta 100 veces más. Y ese es el negocio, convertir al predio rural en predio urbano y cobrar más impuestos, subir el precio, hacer infraestructura, agua potable, alcantarillado, electrificación. Todas esas obras son negocio, porque el segundo negocio de los concejales y consejeros, alcaldes y prefectos es las obras públicas. El tercer negocio ya son los servicios públicos, entonces ya le dan agua, electricidad, etc. Y además le cobran el transporte, le cobran el estacionamiento, porque en el caso de Quito tienen el metro, el trolebús, la ecovía, etcétera, etcétera, pero además tienen la zona azul y todo eso produce ingresos económicos. Por eso este municipio tiene plata a rabiar y se matan y se pelean entre ellos por esa plata. No se pelean porque fue legal, porque hizo trampa, no. Se trata de quién va a coger ese botín, que incluye el pago de impuestos, que incluye las multas, que incluye las moras, que incluye los servicios públicos, electricidad, agua. Tenemos la electricidad más cara del país y eso es una estupidez, porque el Ecuador tiene que producir la electricidad más barata del mundo y lo tiene. ¿Cómo hacer? Ya sabe que puede utilizar los ríos, pero además puede utilizar los vientos, tiene la cordillera de los Andes, tiene las brisas marinas y ahí puede tener molinos de viento y puede producir algo que es mucho más importante y fundamental en este momento, el sol, que es el que da energía a los aparatos que están en el espacio, a los satélites, a las naves espaciales, y ahora es
la principal fuente de energía renovable, que le permite a cada individuo de cada casa ser productor de energía. Solo se compra su panel, capta la energía en una batería y luego usa la energía que necesita y puede venderla al vecino, puede venderla al municipio. Convierte la energía solar, es la energía que cambia la situación social y económica del país, porque nos convierte en un país que utilizará artefactos eléctricos desde automóviles, camiones, buses, trenes de alta velocidad, hasta aviones eléctricos. Y este cambio de la matriz tecnológica, que ya lo percibió Rafael Correa, que lo percibió Jorge Glass, es el que determina que Ecuador siga o no siga siendo país subdesarrollado. Si seguimos utilizando petróleo, el petróleo vamos a tener el problema de que van a tener que subir los combustibles, pues, o van a bajar los combustibles. Eso es inestable. Y si usted le fija un precio único al combustible, usted y yo, ecuatorianos, le financiamos al dueño del carro, al dueño del bus, el auto y la unidad, y se convierten en tiranos, verdugos, explotadores de nosotros, y nosotros les hemos pagado a ellos como los esclavos que construían las pirámides para el rey faraón. Nosotros les hemos pagado a los dueños de vehículos el vehículo que tienen, y ellos hacen el negocio que les da la gana con ese vehículo, y les seguimos pagando mientras seguimos pagando, subsidiando el combustible. Entonces la solución es no subsidiar los combustibles. Inclusive le subsidiamos a los narcotraficantes que llegan cocaína de aquí a Centroamérica, porque la gasolina para los pescadores es la más barata gasolina del Sudamérica y del Ecuador. Entonces les financiamos el narcotráfico y el tráfico humano. Pero si nosotros cambiamos a energía solar, que es lo que más tenemos en este país, sol y energía eólica, nosotros convertimos a cada ecuatoriano en productor de energía solar, y convertimos a cada provincia, a cada calle, a cada carretera en productora de energía solar, a cada casa, porque las casas tendrán paneles solares y las calles serán cubiertas por paneles solares, como ya se está haciendo en Alemania, y las carreteras también estarán cubiertas de paneles solares, lo que ahorrará el deterioro y disminuirá el deterioro de las carreteras y nos permitirá inclusive captar agua, lluvia, y eso va a cambiar la economía. Si nosotros producimos la energía solar más barata del mundo, traemos acá a todas las empresas que tienen robots, a todas las empresas que funcionan con inteligencia artificial, a todas las empresas como el Bitcoin, que podrán vivir y desarrollarse aquí en Ecuador. Entonces cambiamos la economía y cambiamos esta dependencia del petróleo que nos está matando, que está matando al planeta, que está destruyendo. Recordemos que la destrucción del planeta se debe especialmente a la emisión de gases, del gas carbónico en la atmósfera. Y cuando usted tiene un carro y sale a la calle, usted está contaminando el planeta, usted está ayudando a destruir el futuro de sus hijos, el lugar donde van a vivir sus hijos y sus nietos. Entonces, no puede usted seguir siendo un individuo que se moviliza en transporte que produce gas carbónico, ni tampoco puede seguir cocinando en cocinas que tengan que utilizar gas licuado, porque eso produce gas carbónico. Pero eso es imposible en Ecuador. Con el precio de la subida de la electricidad, quitarle el subsidio a las cocinas de inducción. Hoy, si usted compra una cocina de inducción, usted no puede pagar la electricidad, por tanto no le sirve la cocina de inducción y tiene que volver a la cocina de gas, tiene que volver a la ducha de gas. Esto es grave. Entonces, tenemos también el gran problema de que tenemos una contaminación del suelo y de las aguas por plásticos.
del suelo por pesticidas. Y esto genera un gran problema que en Ecuador toma dimensiones importantísimas, porque las empresas de palma africana se han convertido en las mayores destructoras del suelo fértil del Ecuador. Las camaroneras en los mayores destructores de los manglares, y la industria pesquera en la mayor destructora de la fauna marina. Entonces, tenemos que cambiar a una agricultura sostenible, de producción orgánica, amable con el medio ambiente, que no venda productos químicamente contaminados como los que vendemos, el tomate, el frijol, y causantes del mayor problema sanitario del país, el cáncer. Hoy nos enfrentamos a unas elecciones seccionales, donde ya hemos visto lo más importante es el botín. Ecuador como botín. Muchas gracias.